vamos a compartir con ustedes el módulo 1. ¿Qué vamos a manejar en ese módulo 1? Vamos a hacer la detección de alteraciones en el embarazo. ¿Y cómo hacemos esto? A través de un buen control prenatal. Antes de eso, vamos a manejar un elemento muy importante que hemos denominado preámbulo. ¿Cómo así que preámbulo? En el preámbulo los estamos invitando a lo siguiente. Colombia, como país miembro de las Naciones Unidas, y por ende en lo que tiene que ver con salud, miembro de la Organización Mundial de la Salud y miembro de la Organización Panamericana de la Salud, firmó los que hemos denominado los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es un compromiso al 2015, donde en lo relacionado con salud hay dos grandes compromisos, valga la redundancia. Reducir la mortalidad infantil, es decir, Colombia como país firmante se compromete a reducir la mortalidad infantil y a mejorar la salud materna. Más adelante vamos a detallar el concepto de mortalidad infantil y qué vamos a entender por mejora de la salud materna. En el país, desde el 2007, cuando se expide el decreto 3039, allí se formula el Plan Nacional de Salud Pública para el periodo comprendido 2007-2010. Fíjese que a pesar de que era un periodo de gobierno, el compromiso solo abarcaba 3 años, pero en esos 3 años había un compromiso muy importante. En ese análisis de situación de salud, cómo estaba la salud materna y la salud infantil. Es decir, siempre tenemos como prioridad ese binomio lo relacionado con la madre y lo relacionado con el niño. Más adelante también vamos a separar las etapas de eso que llamamos mortalidad infantil. Posteriormente, en el 2012, se expide la resolución 0710, donde se habla del plan de gestión de gerentes de las S. Esa resolución pretende medir la gestión clínica o asistencial y, en lo relacionado con estos temas, le da mucho peso al manejo correcto de las hemorragias del tercer trimestre y los trastornos hipertensivos en la gestación. Esa misma resolución valora la oportunidad en la atención de consulta de pediatría, el manejo de pacientes pediátricos con neumonías. Otro elemento que maneja la resolución es la oportunidad en la atención ginecobstétrica, sobre todo en las heces de segundo y tercer nivel. La misma resolución valora o le da mucho peso a la proporción de gestantes que se capten antes de la semana 12 de gestación. Vamos a empezar a mirar que a lo largo del tiempo se ha dicho la detección temprana de la materna, ojalá antes de la semana 14, ojalá antes de la semana 12, y hoy vamos a ver que lo ideal es que la captemos ojalá antes o a más tardar en la semana 10. Volviendo a la resolución, además de esa proporción de gestantes captadas, también se valora la incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en las S. Otro elemento importante es la aplicación de guías de manejo de crecimiento y desarrollo y la evaluación de gestión de los gerentes y directivos en esas heces de primer nivel. Es decir, la resolución tiene elementos administrativos y elementos clínicos para evaluar la gestión de los gerentes. Estamos enfatizando en lo que tiene que ver con el binomio madre y niño específicamente. Más adelante aparece la resolución 4505, que es una de las que vamos a tratar y es lo que tiene que ver con la protección específica y las guías de atención integral. Vamos a mirar que en estos temas se ha valorado mucho la resolución 412 y la resolución 4505. Finalmente, en esto que hemos llamado preámbulo, hay que tener en cuenta que el sector salud es dinámico y a futuro ese binomio madre-hijo es considerado también en lo que hemos llamado el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, que se da a través de la resolución 1841 del 2013. Hay una dimensión que
así se trabaja en el plan, es lo que tiene que ver con dimensión de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, que va a tocar todo este tipo de cosas. O sea que el país, de una u otra manera, viene trabajando para cumplir el compromiso de reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Definamos entonces qué vamos a entender por control prenatal. El control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos. Ojo con estos dos términos, sistemáticos y periódicos. ¿Destinados a qué? A la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. Entonces nos están apareciendo elementos nuevos que es importante que tengamos en cuenta. Sistemáticos y periódicos, es decir, hablamos de control prenatal y quiere decir que no va a ser uno solo, va a haber una serie de controles que vamos a hacer durante ese periodo previo al nacimiento, es decir, vamos a mirar a la madre en su proceso de gestación a lo largo de ese periodo prenatal, como venimos hablando. ¿Qué queremos? Prevenir, diagnosticar y tratar esos factores que pueden producir o condicionar morbimortalidad, es decir, hay elementos en ese proceso que van a afectar, van a enfermar o pueden contribuir a la muerte de la materna, y si llegamos hasta el periodo de parto, lo que se llama etapa perinatal, también puede afectarse el recién nacido. Detallemos entonces, ¿qué se pretende o cómo se logra el éxito del control prenatal? Entonces el éxito del control prenatal se mide a través de 3 indicadores. Como venimos enfatizando es, primero, reducir la mortalidad materna. O sea, el control prenatal nos va a contribuir a reducir la mortalidad materna. Reducir la mortalidad perinatal, es decir, mortalidad alrededor del proceso del nacimiento. Y tercero, otro elemento muy importante que en el país por fortuna ha avanzado considerablemente, lograr la atención institucional del parto. Es decir, vamos a mirar que se pretende que el parto sea atendido institucionalmente y por personal capacitado para el mismo. Definamos también otro que algunos autores llaman como los objetivos generales del control prenatal. ¿Cuáles son esos objetivos entonces? Primero, identificar factores de riesgo, o sea que a lo largo del control prenatal vamos a determinar qué factores de riesgo van a tener esa madre y ese niño en ese proceso. Diagnosticar la edad gestacional. Hemos venido diciendo que lo ideal es detectar o captar tempranamente, ojalá en la semana 10, a esa madre. Ya esa madre con 10 semanas de embarazo, ya estamos precisando un diagnóstico de la edad gestacional y vamos a ir acompañando a esa materna en ese proceso. Diagnosticar la condición fetal, desde el momento en que el feto ya tiene o está en ese proceso de crecimiento, vamos a acompañar también ese crecimiento, valga la redundancia, para que tanto madre como feto vayan evolucionando adecuadamente. Diagnosticar la condición materna, lo acabamos de decir. Vamos a vigilar el feto, vamos a vigilar la condición de la madre. Y otro elemento que nos va a permitir, o como objetivo de ese control prenatal, es educar a la madre. En cada una de esas citas vamos, además de valorar su condición clínica, le vamos a dar elementos de educación que la beneficien tanto a ella como a ese futuro miembro de la familia. ¿Qué normas entonces nos van a ayudar para que desarrollemos un buen proceso de control prenatal? En primer lugar tenemos la resolución 412 del 2000. Recuerden que muchos la conocimos como la resolución de la demanda inducida. El verdadero nombre y en lo que tiene que ver con este tema es que es una norma técnica para la detección temprana de las alteraciones en el embarazo. O sea que esta es la base o una de las 2 grandes bases que vamos a emplear para guiarnos o manejar ese control prenatal. Y la otra es la guía práctica para la prevención, detección temprana y tratamiento de embarazo, parto o puerperio. Recordemos que son guías de atención integral
y son amparadas en guías de práctica clínica. El Ministerio y Colciencias fueron los que impulsaron la formulación de estas guías. Recordemos que detrás de esta formulación están o han participado varias universidades del país, de modo que esta es la guía que a futuro va a predominar. En el momento actual tenemos que trabajar con las dos, con la 412 y con las guías prácticas o con la guía de atención integral, porque son las que orientan ese tipo de cosas. Ahora, en el contrato o en el convenio que se tiene en Antioquia con Sabia Salud, no podemos dejar de lado todavía la resolución 412. Pero tengamos desde ya presente que a futuro vamos a trabajar es las guías de atención integral. Porque a nivel mundial, recordemos que esto hace parte de lo que son las guías de práctica clínica, que se pretenden actualizar cada 3 años y, repito una vez más, van a ser las futuras guías para el verdadero o el buen manejo del control prenatal. Comencemos entonces con los diversos pasos que debemos realizar en el control prenatal. Entonces, primer elemento, identificación e ingreso de las gestantes en el control prenatal. Ya lo habíamos dicho, hoy en día se pretende que ojalá captemos esa embarazada antes de la semana 10 de gestación. O sea que es un punto en el que estamos de acuerdo todos y por eso lo planteamos, idealmente antes de la semana 10 de gestación. Si la captamos, entonces hay un primer elemento. Vamos a inscribir esa materna en el control prenatal. Entonces, desde esa primera cita, ¿qué vamos a hacer en esto que llamamos la inscripción al control prenatal? Le vamos a brindar a esa madre, recuerde que habíamos dicho que lo importante del control prenatal, además de la atención en los aspectos clínicos, era educar a la madre. Entonces, dentro de las recomendaciones y educación a la madre, es que en esa inscripción le vamos a dar consejería sobre nutrición y dietética. Un elemento importante, es decir, qué le vamos a decir a la madre, cómo debe ser su proceso de alimentación durante este periodo de gestación, qué le conviene, qué no le conviene, y vamos a ir detallando esos elementos. Igualmente, la embarazada, hay que decirle que el embarazo no es una enfermedad, es un proceso fisiológico normal. O sea que a esa madre le vamos a decir que puede hacer ejercicio físico y le vamos a recordar o le vamos a enseñar a que ejercite ese piso pélvico, es decir, que practique unos ejercicios de modo que fortalezca ese piso pélvico para que tenga un adecuado manejo de su embarazo, y estos ejercicios nos van a ayudar mucho a la hora del parto. Vamos a enseñarle o a compartir con ella qué es eso del embarazo, cómo hace el proceso de parto y qué se hace en ese periodo posterior al parto, que es lo que se conoce como puerperio. En la cultura paisa pues se ha denominado o se molesta mucho con la mujer en dieta. El periodo de puerperio es sinónimo en la cultura paisa de la dieta. Otro elemento que es muy importante y que a veces en nuestra cultura no se le para bolas es que se tienen problemas de salud mental. O sea que es otro elemento importante a considerar. En ese control prenatal y en las consultas debemos indagar adecuadamente, tratando de buscar o ver si hay problemas o manejo o se dan situaciones de violencia familiar en ese hogar de la nueva madre. Y también vamos a hacer lo que la resolución nos dice, tamización de cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso del manejo de las citologías? Una vez hecho esa primera consulta que inscribimos a la madre en lo que estamos llamando ingreso al control prenatal, vamos a programar lo que son las citas de seguimiento y control. ¿Qué se pretende entonces? Entonces vamos a ver que hay discusión entre la resolución 412 y las guías de aplicación práctica. Entonces, en esas consultas de control prenatal vamos a pretender que las hagan médico y enfermera, pero médicos y enfermeras que estén capacitados en ese manejo adecuado del control materno y perinatal. Es decir, son médicos y enfermeras que van a acompañar lo que hemos llamado el proceso de un embarazo normal.
¿Cuándo aparece el ginecostetra? Vamos a mirar que a partir de la semana 34, entonces vamos a definir cuándo interviene o cuál va a ser la participación del ginecostetra. En general se dice que el ginecostetra nos va a ayudar mucho en los embarazos de alto riesgo o en los embarazos con riesgo. Entonces las normas que nos dicen, el ginecostetra debe evaluar esa materna entre las semanas 28 y 30 y entre las semanas 34 y 36. ¿Qué hace ese ginecostetra? Como estamos diciendo, valora el riesgo que tiene ese embarazo. Sigamos entonces de acuerdo con lo que las normas nos dicen, qué vamos a hacer con esa embarazada. Entonces ya la hemos captado, ya le hemos hecho una primera cita. Entonces, si nuestra paciente está en un segundo o más o número mayor de embarazo, es decir, lo que llamamos una multípara, le vamos a programar 7 citas si su embarazo es normal. Si, por el contrario, la que nos llega es una primípara o una persona que está en un embarazo de primera vez, le vamos a programar 10 citas. Entonces, una primera diferencia. A la multípara, si la captamos temprano, le programamos 7 citas. Y a la nulípara o la primeriza, como se dice en nuestra cultura, le vamos a programar 10 citas para eso que consideramos un embarazo normal. ¿Cómo va a ser la duración de esas citas? En la que estamos llamando la cita primera o la cita de ingreso al programa, le vamos a programar, valga la redundancia, 30 minutos. Es decir, nos vamos a dedicar en esa primera cita durante 30 minutos a hacer todo lo que hemos venido hablando. Inscribirla, darle la educación, manejar todos los elementos que habíamos mencionado anteriormente. Ya las posteriores citas que vamos a llamar controles, entonces la primera cita es el ingreso, la inscripción al control prenatal. Y las demás vamos a llamar las citas de control. Son citas que pueden tener 20 minutos de duración. Ahora, si no logramos captar, como decíamos antes, idealmente en la semana 10, sino que hace una captación de esa embarazada, en semanas más tardías, entonces la norma nos habla de que si la captamos más allá de la semana 26, a esa primera cita de inscripción al programa le debemos dedicar siquiera 40 minutos. ¿Por qué esos 40 minutos? La idea es que tratemos en esa primera cita de desatrasarnos. ¿Por qué? Porque como la paciente nos consultó, la captamos muy tarde, tratar de dedicarle un buen tiempo, y se considera que 40 minutos es un número adecuado para que hagamos todo lo que debíamos haber hecho si la hubiéramos captado antes. O sea que eso que llamamos ingreso tardío es una cita de 40 minutos de duración para que nos pongamos al día, digámoslo así, con esa materna que nos demoramos en captar o que ella consultó tardíamente. Entonces, resumamos lo que llevamos hasta aquí. Entonces, la idea es un buen ingreso al programa y definir lo que se llama como una lista de chequeo de lo que debemos hacer con esa materna ya captada en cada uno de los diversos controles que le vamos a realizar. Vamos a detallar entonces cómo es la elaboración de la historia clínica desde esa consulta inicial y cómo vamos a identificar los factores de riesgo. Entonces, como lo habíamos dicho, en esa primera consulta, entonces vamos a esa materna a darle consejos sobre sus estilos de vida. Vamos a mirar también si es fumadora o no es fumadora y cómo la vamos a invitar a que deje el consumo del cigarrillo durante el tiempo que esté en embarazo. Ojalá pues lo dejara definitivamente, pero enfatizarle sobre todo en los riesgos que tiene el tabaquismo durante el embarazo. Mirar también si esa paciente usa o emplea drogas adictivas y consume alcohol. Es muy importante esto también, que orientemos a la materna sobre las dificultades y peligros que tiene para ese nuevo ser el consumo de estas sustancias. Y desde la primera consulta entonces le vamos a brindar, ojalá en forma escrita, y que le quede pues en su registro de control prenatal, cuáles van a ser las citas. Ya habíamos dicho en una sesión anterior la diferencia entre el número de citas que le damos a la multi y a la primípara. Cuánto van a durar esas citas y en qué vamos a enfatizar en cada una de ellas.
Empecemos entonces. Importante, identificar claramente a esa paciente. Sus nombres, sus apellidos, es decir, que tengamos un dato de identificación completo y que nos quede registrado muy bien en la historia. ¿Qué es eso de anamnesis? Entonces, en el proceso de interrogatorio vamos a preguntarle a la paciente sobre sus antecedentes personales, sus antecedentes obstétricos, sus antecedentes ginecológicos y sus antecedentes familiares. De modo que hagamos o empecemos a hacer una buena valoración de el proceso de gestación actual y valorar también psicosocialmente esa paciente. Fíjese que hemos insistido mucho cómo es su consumo, si los tiene de tabaco, alcohol, sustancias, cómo es su vida familiar, si hay violencia intrafamiliar, o sea que son elementos importantes que siempre vamos a tener en cuenta. Además de la anamnesis, vamos a hacer un buen examen físico. Entonces, ¿qué es importante en una materna o en una mujer que está en proceso de gestación? Entonces, peso. Muy importante el peso, porque vamos a ver la diferencia que hay en esa primera consulta, cómo nos va a ganar peso a través de todo el periodo de gestación, y vamos a detallar más adelante cómo debe ser esa ganancia de peso. Talla, en general pues la talla, la altura de una persona no varía, pero nos va a servir esa relación de peso y talla para que encontremos o sepamos hallar lo que se llama el índice de masa corporal, que lo vamos a necesitar más adelante. La altura uterina, recordemos que en una materna es muy importante cómo se va ganando altura uterina. Y el otro elemento en esto que llamamos medidas antropométricas, aunque no figura como una medida, pero sí debemos saber cómo es su estado nutricional. En nuestro medio y sobre todo en esas áreas postergadas y zonas periféricas, encontramos mucha materna con deficiencia nutricional, o sea que es muy importante en esa primera consulta valorar su estado nutricional. Otro elemento importante son los signos vitales. Esos signos vitales pues nos van a dar también elementos importantes para valorar a lo largo de su proceso de gestación. Entonces el pulso, mirar que sea un pulso adecuado, en una frecuencia y un tono. Los profesionales de la salud y en general el equipo de salud debe manejar adecuadamente la toma del pulso. La frecuencia respiratoria, igualmente, una frecuencia respiratoria en reposo. Contarla ojalá durante el minuto completo para que sepamos cuánto es la frecuencia respiratoria que tiene esa paciente. La temperatura también a lo largo del proceso de gestación, pues vamos a ver la importancia de medir adecuadamente la temperatura. Esto nos va a servir también o va a ser un indicador de diferentes procesos infecciosos. Entonces, elemento importante también la temperatura, y vamos a manejar el concepto de presión arterial media. Entonces es muy importante que sepamos tomar adecuadamente la tensión arterial. Las normas y las guías de atención integral nos dicen que registremos la presión arterial media. ¿Cómo así que la presión arterial media? Entonces hacemos una adecuada toma de presión. La presión arterial media nos sale de una sencilla operación matemática. Sumamos la presión sistólica. Recordemos que la presión sistólica normalmente es la cifra alta. Normalmente también gira alrededor de 110, 120 en condiciones normales. Entonces a esa presión sistólica le vamos a sumar el doble de la presión diastólica. ¿Cómo así? La presión diastólica, o sea la cifra baja, la que está alrededor de 80, 70 en condiciones normales, la multiplicamos por 2. A esa suma, repito, presión sistólica más el doble de la presión diastólica, la dividimos por 3. Entonces eso es lo que se llama presión arterial media. Las cifras de tensión arterial media giran entre 70 y 105. Entonces repito, ¿de dónde sale la presión arterial media? De sumar la presión sistólica, el valor alto, más el doble de la presión diastólica. O sea, la presión diastólica, la cifra menor, la multiplicamos por 2. Le sumamos el valor de la presión sistólica y dividimos esa cifra por 3. Repito una vez más, los valores giran entre 70 y 105. O sea que eso es lo que vamos a llamar la presión arterial media. Igualmente, además de lo que hemos anunciado anteriormente, en un buen examen físico es lo que
se hace lo que llamamos la revisión por sistemas. ¿Cómo así que revisión por sistema? Vamos a coger a esa pacientica desde la cabeza hasta los pies y la vamos a revisar adecuadamente, es decir, qué tiene alrededor de su sistema nervioso central, que encontramos en ojos, nariz. Importante en las obstétricas evaluar detenidamente la cavidad bucal. En nuestro medio todavía encontramos mucho problema en cavidad bucal, y esa cavidad bucal es fuente de infecciones para muchos procesos. Y recordemos que nuestra materna, nuestra pacientica en estas condiciones, entonces esa cavidad oral requiere o se recomienda un buen examen bucal. O sea que de ahí hacia abajo seguimos lo mismo: cuello, tórax, abdomen, hasta llegar a los pies. Eso es lo que llamamos una revisión por sistema. Y como estamos hablando de una gestante, entonces importante la valoración ginecológica. Recordemos ese término ginecológico, estudio de la mujer. Entonces, hacer una buena revisión de sus antecedentes ginecológicos. Y por último, lo que llamamos la revisión obstétrica. Hemos hecho hasta ahora una división entre paciente multi y paciente nulípara. La paciente multípara ya tiene antecedentes obstétricos, o sea que ya tuvo uno o varios partos anteriores. La paciente nulípara o primeriza es su primer evento obstétrico. De ahí la importancia de valorar adecuadamente, ginecológica y obstétricamente, a esta paciente. Igualmente es importante no olvidar que los abortos son antecedentes obstétricos. A continuación, entonces, vamos a mirar cómo debe ser la ganancia de peso corporal durante el embarazo. Y vamos a definir el concepto de índice de masa corporal. Entonces ya lo habíamos dicho, importante en cada control hacer seguimiento de la ganancia de peso que esa materna está obteniendo. Ahora, si encontramos que no está ganando peso adecuadamente en la semana 28, vamos a remitir o a poner a esa paciente que sea manejada por un equipo multidisciplinario especializado. Precisemos entonces conceptos que nos van a ayudar. Entonces, ¿qué es eso de índice de masa corporal? Y que lo vamos a registrar desde el ingreso al control prenatal. Entonces, no se trata de que nos llenemos de fórmulas, pero el índice de masa corporal es igualmente una fórmula sencilla. ¿De dónde sale el índice de masa corporal? Vamos a coger el peso de la paciente. Recordemos que en Colombia, pues una mujer normalmente gira entre 50 y 60 kilos. Ese puede ser el peso antes de empezar su embarazo. No estoy diciendo que sea lo obligatorio, pero nuestra mujer colombiana gira alrededor de 50 a 60 kilogramos de peso. Puede haber menos, puede haber más, pero vamos a pensar que gire alrededor de esto. Ahora, ese índice de masa corporal, entonces decíamos que surge de dividir el peso. Entonces ya estamos diciendo peso en kilos, y lo vamos a dividir por la talla al cuadrado. ¿Cómo así? Entonces estamos haciendo una relación de guayabas con manzanas, sí, porque es que el peso es en kilos y la altura es en centímetros, pero no vamos a utilizar centímetros sino metros. ¿Cómo así? La medida en metros, es decir, 1.5, si la paciente midiera 1.50, la multiplicamos por 1.5. Entonces el índice de masa corporal surge de esa relación: peso en el numerador y en el denominador. Repito una vez más, no se permite hacer esta relación matemáticamente, pero el índice de masa corporal sale de eso: peso sobre la talla al cuadrado, pero es la talla en metros, es decir, 1.5 por 1.5. La cifra que nos dé, eso es lo que llamamos el índice de masa corporal. Entonces vamos a ver que esa cifra nos da alrededor de 20. Y se considera que entre 20 y 24 son cifras normales. A partir de 24 ya empezamos a hablar de sobrepeso, y si pasa de 27 ya hablamos de obesidad. Entonces, repito, esa cifra de 20 o alrededor de 20 nos sale de dividir el peso sobre la talla al cuadrado. Y la talla no es en centímetros sino en metros. Entonces 1.5
50, 1.55, 1.60, lo que mida la materna, lo multiplicamos por esa misma cifra. Entonces, repito, insisto mucho en esto, el índice de masa corporal resulta de relacionar el peso sobre la talla al cuadrado. Si nuestra paciente, ya lo hemos dicho, no hablemos tanto de pacientes, si nuestra materna le hacemos un ingreso al control prenatal tardía, ya habíamos dicho previamente que lo ideal es a la semana 10, pero si nos ingresa después de la semana 16, es importante que le preguntemos cuál fue su peso antes de quedar en embarazo. Y conociendo el peso y tomándole su talla, nosotros mismos sacamos el índice de masa corporal pregestacional. Y con base en ese, vamos a establecer la ganancia o las metas de peso. ¿Qué nos recomiendan entonces las guías? Si en nuestra paciente ese índice de masa corporal es menor de 20, acuerde que ese 20 resulta, repito una vez más, de relacionar el peso en kilos sobre la talla en metros. Y eso en metros ponemos metros cuadrados porque estamos multiplicando la misma cifra. Entonces, una persona, una paciente, una materna que nos llega con un índice de masa corporal menor de 20, esperamos que durante todo el embarazo gane entre 12 y 18 kilogramos. Si el índice de masa corporal está entre 20 y 24.9, esperamos que gane entre 10 y 13 kilos. El tercer rango, si ese índice de masa corporal está entre 25 y 29.9, esperemos que gane entre 7 y 10 kilos. Y finalmente, si tiene mayor a 30 de índice de masa corporal, esperamos que gane entre 6 y 7 kilos. ¿Por qué miramos que a mayor índice de masa corporal debe ganar menos peso? Precisamente para evitar problemas de sobrepeso y de obesidad. La idea es que se logre una ganancia de peso adecuada al índice de masa corporal con que nos llega la paciente a ese ingreso al control prenatal. Pasemos entonces a las dos valoraciones que habíamos insistido antes. Vamos a hablar de la valoración ginecológica y después de la valoración obstétrica. En valoración ginecológica habíamos insistido, recordemos ese término, ginecológico, estudio de la mujer. Entonces, ¿en qué vamos a insistir? ¿Por qué ponemos interrogado examen de mamas? Es decir, se hace un examen rutinario de mamas. No es que nos vamos a quedar dedicados solamente a examinar mamas, no. Ver que haya unas mamas en condiciones normales. Hacemos igualmente la valoración de genitales. Importante, el cuello. ¿Cómo así que valoración del cuello? Recordemos que en ese proceso de embarazo el cuello se va borrando. Entonces hay una valoración de cómo está ese cuello inicialmente y cómo va a ir borrándose a lo largo del periodo de embarazo. Vamos a hacer toma de citología, más adelante vamos a recordar las fechas o las épocas en que se debe hacer la toma de citología. Vamos a mirar cómo está en tamaño y posición ese útero y mirar también lo que son los ovarios y lo que llamamos los anexos, es decir, esa comunicación, digámoslo así, que hay de los ovarios al útero, es decir, que cuello, útero y anexos estén normales. Igualmente, pues si valga la redundancia, pues en esa cita inicial de control prenatal, comprobar que exista un verdadero embarazo, o que este puede ser, no verdadero, sino que exista el embarazo como tal. Mirar igualmente, porque también se da en nuestro medio, que la gestación se da fuera del útero. Entonces eso es un alto riesgo obstétrico desde su inicio. Entonces es muy importante que descartemos que la gestación esté fuera de la cavidad uterina. Y también investigar en ese examen inicial que no vamos a encontrar patología en lo que llamamos los anexos, como lo habíamos dicho ya, los ovarios y la comunicación de los mismos con el útero. Pasemos entonces a lo que llamamos la valoración obstétrica. Entonces, ya dijimos, ya nuestra paciente confirmamos que está en embarazo. Entonces determinamos en esa consulta inicial la altura uterina. Importante también,
si es uno o más fetos los que hay en esa cavidad uterina. Entonces, altura uterina, revisar cuántos son los fetos que existen en esa cavidad, mirar si desde esa consulta inicial ya podemos mirar cómo está la presentación fetal. Recordemos que eso es inicialmente difícil, pero en la medida que va creciendo ese feto, pues se va ubicando, se va posicionando, digámoslo así, entonces vamos a ver que tenga una presentación adecuada, es decir, que esté en presentación cefálica. Y desde que ya o se llegue la época en que podamos medir la fetocardia, importante porque esto nos va a mostrar la vitalidad que va teniendo ese feto. Entonces desde el momento en que podamos medir la fetocardia, esto es otro elemento importante para el control y la valoración obstétrica, y la misma materna nos va a ayudar mucho con lo que se denominan los movimientos fetales. Cuando la madre nos empieza a decir, ya lo siento, ya se mueve más, se mueve menos, se está moviendo muy poquito, entonces son todos elementos importantes que en la valoración obstétrica vamos a tener en cuenta. Después de haber realizado el examen de sus antecedentes ginecológicos y de los antecedentes obstétricos, miremos a continuación la lista o la batería, como decimos porque son bastantes, de exámenes que le debemos solicitar a esa materna desde que ingresa al control prenatal. Un examen de laboratorio importante, el hemograma completo. Cuando hablamos de hemograma completo, recordemos que debemos tener una cifra clara de hemoglobina y de hematocrito. ¿Por qué? No es lo mismo manejar una paciente en Yarumal que una paciente en apartado, pero hay parámetros que nos ayudan a orientar el manejo que le vamos a dar a esa paciente. Entonces, si la hemoglobina es inferior a 10 gramos por decilitro, debemos investigar y tratar con suplementos de hierro. Igualmente, ¿qué vamos a hacer en cuanto a serología? Debemos pedirle serología cada trimestre. Importante que sepamos que la paciente no tiene una sífilis que después se nos va a transmitir al niño, entonces es importante que vigilemos esa paciente con serología cada trimestre. Igualmente, la famosa prueba de ELISA para el VIH, entonces al ingreso al control prenatal le vamos a hacer esa prueba de ELISA y se la vamos a repetir en el tercer trimestre. Hepatitis B es otra de las patologías que afectan y que pueden pasar silenciosas, entonces le vamos a ordenar la serología para hepatitis B, sobre todo lo que llamamos el antígeno de superficie. Otro elemento importante, no recomendamos que a las gestantes asintomáticas se les haga tamizaje de vaginosis bacteriana. Y la otra prueba que es importante que tengamos para vigilar si esas citologías tienen anormalidades, entonces que a esa materna le hagamos la citología en ese ingreso al control prenatal. Otros dos elementos desde el punto de vista laboratorio que nos ayudan a descartar patologías, porque recordemos que también a veces hay patologías silenciosas o que pasan asintomáticas. Entonces, importante también ordenarle el urocultivo y que hagamos un antibiograma. ¿Por qué? Porque es que en las maternas hemos visto que se presenta la famosa bacteriuria asintomática. Entonces hay algunos autores que nos dicen que le ordenemos el esquema de 7 días de acuerdo con la sensibilidad y resistencia reportadas, es decir, qué antibióticos le pudimos haber manejado, a cuáles presenta esa patología, presenta resistencia, entonces es muy importante que teniendo en cuenta la sensibilidad y la resistencia reportada, que hagamos el esquema de tratamiento durante los 7 días. Pero ahí no termina nuestro seguimiento. Es importante que a esa paciente la sigamos observando una vez finalizado el tratamiento, porque recordemos que una infección urinaria es una patología de riesgo en la materna. Lo otro que se puede presentar, y enlazado con lo que traemos, es que se pueden presentar recaídas, recidivas o resistencia a la infección. Fíjense que antes estábamos hablando de resistencia y sensibilidad reportada. Entonces, si hay recidivas, si hay resistencia en esa infección, es muy importante que ya dejemos el control en manos de los tetra.
Es importante también tener en cuenta que hay pacientes que hacen diabetes gestacional, pero una de las recomendaciones es no hacer tamizaje de diabetes gestacional usando glicemia basal, ni uroanálisis para la detección de glucosa. ¿Qué se recomienda hacer? Que hagamos una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Con qué? Con 75 gramos de glucosa. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Entre la semana 24 y la semana 28. ¿Qué esperamos encontrar como resultado de esa prueba? Lo que llamamos cifra basal, que sea menor de 92 miligramos por decilitro, que a la hora sea menor de 180 y que 2 horas después de la prueba esa cifra sea inferior a 153 miligramos por decilitro. Otro de los cuestionamientos que se tiene y de las necesidades de apoyo diagnóstico es el uso de la ecografía. Entonces se dice que una primera ecografía se debe realizar entre la semana 10 más 6 días y la semana 13 más 6 días. ¿En quiénes vamos a recomendar la ecografía transvaginal? Recordemos que como estamos haciendo un buen ingreso prenatal, al control prenatal, entonces vamos a mirar si nuestras gestantes han tenido antecedentes de embarazo ectópico. Ya habíamos mencionado elementos alrededor de eso. Si sufrió recanalización de trompas, si utilizó o tuvo dispositivo, sobre todo lo que llamamos pues el dispositivo in situ, y si ha sufrido enfermedad inflamatoria pélvica. Estas pacientes, repito una vez más, se les recomienda una ecografía transvaginal. A su vez, debemos hacer una segunda ecografía de control entre la semana 18 y la semana 23 más 6 días. Entonces, repito, una inicial entre la 10 y la 13, una de control entre la semana 18 y 23, y si el embarazo transcurre normalmente, ya no se recomienda que hagamos o sigamos haciendo ecografías rutinarias después de la semana 24. Además de esa lista o ese número de exámenes que le hemos recomendado, es importante que tengamos en cuenta otros elementos que nos van a proteger a la madre y al bebé como hemos venido o a ese nuevo ser. Entonces, en cuanto a vacunación, que nuestra pacientica, nuestra maternita, tenga su vacunación contra la influenza. Se conoce pues universalmente como vacuna contra la influenza estacional. En cuanto a tétanos, importante también revisar. Hoy tenemos mucho embarazo en adolescentes, entonces es importante que si tenemos esa materna sin vacunar o con un esquema desconocido, entonces es importante que le hagamos el esquema de tétanos, es decir, una dosis inicial, otra la cuarta semana y la tercera entre 6 y 12 meses después de la dosis inicial. No quiere decir pues que una vez finalizado el proceso de parto no continuemos con la vacuna, no, la idea es que esta materna nos quede cubierta con el esquema completo. Si captamos a la paciente después de la semana 20, entonces en vez de darle una dosis de TD, se la vamos a reemplazar por una dosis de TDAP, que sería la indicada para la captación después de la semana 20. Otro de los elementos importantes que en nuestro medio se recomiendan es lo que se ha llamado la formulación de los micronutrientes. Entonces, en cuanto a formulación de micronutrientes, vamos a partirla o a dividirla como en tres. ¿Qué vamos a hacer con la formulación o la aplicación o la administración de ácido fólico? Se recomienda que se le brinde a esa materna 400 microgramos por día desde la consulta preconcepcional hasta la semana 12. Igualmente, habíamos mencionado anteriormente que ante hemoglobinas bajitas era importante emplear suplemento de hierro, pero aún con pacientes con hemoglobina normal se recomienda que se le dé suplemento de hierro más ácido fólico a todas las gestantes con un embarazo normal. Ahora, también habíamos dicho que la hemoglobina varía mucho de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar donde nos vive esta paciente. Decíamos que no era lo mismo una paciente en Apartado que en Yarumal, pero entonces como norma general se recomienda que pacientes con una hemoglobina superior a 14 gramos por decilitro no requieren suplemento de hierro. Y el otro micronutriente importante es el calcio. Vamos a formularle o a darle a esa materna
1.200 microgramos de calcio por día a partir de la semana 14. Previamente habíamos informado, habíamos dicho, habíamos motivado que desde esa consulta prenatal era muy importante que esa materna tuviera una valoración por odontólogo. Entonces, en esa valoración por odontólogo son importantes dos cosas. Que se le brinde una buena asesoría en higiene oral. No es común, inclusive en mucha parte del área rural en nuestro medio, hay mucho descuido en cuanto a higiene oral, entonces hay que aprovechar esa consulta prenatal para que se le dé una buena asesoría en lo que tiene que ver con higiene oral. A su vez, en esa primera consulta o en el ingreso al control prenatal, establecer a través de un buen diagnóstico qué patología o qué podemos definir como un diagnóstico de salud oral y cómo va a ser el plan de manejo para resolver esa problemática que encontremos en la pacientica. Importante también enfatizar que nuestra materna debe recibir una educación, una orientación a ese proceso que está sufriendo o que está disfrutando, digámoslo así, que suena mejor que sufriendo. Se debe brindar educación a la madre. También hemos insistido mucho que es importante identificar a su compañero y además al grupo familiar que va a apoyar o que va a acompañar todo ese proceso de gestación. Entonces, en esa educación es importante que expliquemos qué entendemos por factores protectores para la salud de la gestante y de su hijo. Importante también la estimulación del feto. Habíamos dicho que la madre empieza a sentir los movimientos, que nos cuenta si se mueve mucho, si se mueve poco. Es importante también que ella está disfrutando, sintiendo la sensación de percibir ese nuevo ser en su organismo. Y entonces es muy importante también que disfrute, que viva ese proceso de crecimiento del feto y que a su vez ella lo estimule también. Hoy en nuestro medio se habla mucho de hablar, de tocar, de estimular con música, entonces es importante este tipo de cosas. La madre, sobre todo la primeriza, como habíamos dicho, hay que enseñarle, hay que explicarle cómo es ese proceso de la lactancia materna, cómo es el cuidado de las mamas, cómo va a limpiar, a manejar esos pezones, cómo debe ser la postura adecuada en ese proceso de lactancia y cuáles son esos cuidados que debe brindar al recién nacido. Es decir, darle unas normas elementales de puericultura en lo que tiene que ver con ese cuidado del recién nacido. Importante, lo hemos dicho ya varias veces, esto es un nuevo binomio, madre e hijo son fuente de protección, entonces también debemos estimular desde el sector salud, desde nuestras instituciones, que esa madre genere vínculos afectivos, que se sienta bien, que se cuide, que todo lo que ella haga positivamente sobre su organismo se va a reflejar también en un buen feto, digámoslo así, en un producto de su embarazo adecuado y con toda la vitalidad necesaria. Habíamos insistido previamente y que detectáramos si esa materna utilizaba sustancias psicoactivas, si manejaba alcohol, si manejaba tabaco. Entonces es importante también evitar que se automedique en caso de que presente alguna patología. Hemos insistido a lo largo de este manejo de guías lo importante de la evitar automedicación, que se aleje y ojalá definitivamente consumos como alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. O que si no la deja, pues que las merme o no las utilice durante el periodo de gestación. Y también importante que no solo a la madre, sino a su compañero y su grupo familiar, darle orientaciones sobre lo que son los signos de alarma que se puedan presentar en ese proceso de gestación y que ante la presencia de alguno de estos signos de alarma que consulte oportunamente. Y es importante también motivar y en las conversaciones que el grupo, el equipo de salud que va a acompañar ese proceso de gestación, orientar a la madre si quiere tener más hijos en el futuro o si quiere tener o hacer procesos de planificación. Entonces es responsabilidad del equipo de salud orientar a la madre sobre decisiones futuras en cuanto a planificación familiar. Finalicemos entonces esta parte del control prenatal con un elemento igualmente importante que es como se llama la constancia escrita de todo lo que hemos hecho. Entonces, ¿dónde queda
registrado o reportado lo que hemos hecho. Entonces, además de la historia clínica, importante que la madre tenga su carnet, lo que llamamos el carnet materno. Entonces, es un documento donde se van a llevar y anotar lo que vamos haciendo con la madre en ese proceso de gestación. Entonces, importante que en ese carnet queden registrados los hallazgos clínicos. Entonces, en la historia clínica, en la institución, nos queda un soporte, pero la madre debe tener a la mano en su carnet los hallazgos clínicos importantes que se han encontrado en ella. Que esté enterada y que quede registrado en ese carnet cuál es la fecha probable de parto. Brindamos o dijimos toda una serie de exámenes que se deben realizar desde el ingreso al control prenatal, entonces que estén los resultados de esos exámenes a lo largo de todo el periodo en el que se fueron aplicando esos exámenes. Mencionamos también lo del índice de masa corporal, el peso que debe ganar, entonces en ese carnet debe quedar registrado igualmente cómo ha sido la ganancia, cómo se grafica, cómo ha evolucionado lo que llamamos la curva de peso materno. Igualmente, en la medida que ha aumentado o que ha ido pasando la gestación, la altura uterina ha ido creciendo. Debe registrarse esa cifra de todo el proceso. Mencionamos también cómo se tomaba la tensión arterial media y cómo se registra, dimos los valores normales y en ese carnet, repito una vez más, también debe quedar registrada la tensión arterial media a lo largo de todo ese proceso de gestación. Y finalmente, en ese carnet que nos sirve para la evaluación de todo este proceso, las fechas de las citas del control. Entonces habíamos dicho si era nulli para cuántas citas le dábamos, si era multi para cuántas citas le dábamos, entonces eso nos va a servir cómo asignamos las fechas y cómo fue el cumplimiento y qué hicimos en cada una de esas citas de control. Finalizamos así entonces todo este módulo que llamamos de control prenatal.